Bueno, saludos a todos y todas. Bienvenidos a el nuevo Batey, una herramienta de trabajo donde vamos a discutir temas de actualidad, vamos a tener invitados, vamos a poder que ustedes compartan con nosotros sus opiniones aquí a través de Facebook Live en la página del nuevo Batey. Y esto es un podcast que hemos creado con la intención de poder permitirles a ustedes que tengan información de primera mano sobre lo que está pasando en la opinión pública y que puedan también enviarnos a nosotros sus comentarios y que podamos tener invitados desde los distintos municipios a plantear aquí situaciones que estén pasando para que el país se entere. Pero yo quiero presentar, como ustedes saben, mi nombre es Jesús Manuel Ortiz. Bien entusiasmado con este nuevo proyecto, me parece que es muy necesario y quiero presentarles a quienes van a ser mis compañeros y compañeras en esta nueva herramienta. Estoy seguro que los conocen a casi todos, pero vamos a presentarlos para que los puedan ver. Empiezo con Niabelis Castro, una amiga de Maunabo que va a estar con nosotros compartiendo en esta nueva herramienta. Niabelis, saludos. Saludos. Tengo aquí a Víctor Vitito Pérez, un joven luchador, emprendedor, con bastante dominio de lo que es el tema de gobierno, que va a estar también compartiendo su opinión con nosotros. Saludos, Vitito. Saludos, Jesús, saludos, Niabelis, saludos al compañero Cristian y a todos los amigos que nos están sintonizando por primera vez. Espero que se queden pegados con nosotros durante toda esta trayectoria de los diferentes episodios que vamos a estar haciendo. Buenas noches. Así mismo es. Tenemos también a Cristian Cortés, otro joven legislador municipal del municipio de Aguada, un joven con mucho conocimiento de gobierno, asesor legislativo, y que también va a compartir con nosotros aquí de lo que va a ser este nuevo proyecto. Cristian, saludos. Saludos, Jesús, a ti, a los compañeros, saludos al pueblo de Puerto Rico. Esperemos, ¿verdad?, con esta iniciativa que nos sigan a través de las redes y esperemos que esto sea una herramienta de bien para todas aquellas buenas personas que les gusta seguir lo que es el índole político. Así que bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Bueno, y así va a ser. Para que ustedes sepan rápido, esto va a ser en un modo de podcast. Vamos a transmitirlo a través de Facebook Live, por aquí por la página del nuevo Batey. Vamos a hacer una edición semanal de este podcast. A veces estaremos todos, a veces algunos de nosotros tendremos, como les dije al principio, invitados, y quizás usted en alguno de esos podcasts va a ser parte de esta transmisión donde vamos a discutir temas de actualidad. Pero ¿por qué el nuevo Batey? Lo más seguro hay mucha gente preguntándose por qué ese nombre y yo voy a dejar a Vitito para que les explique por qué. Fue un proceso que nos tomó un rato evaluar qué nombre le íbamos a poner a esta nueva plataforma y no se nos hizo tan difícil porque en esencia nos quisimos remontar a lo que fue, ¿verdad?, para allá en 1938 cuando la generación de Don Luis Muñoz Marín fundó aquel instrumento de justicia social que tanto ha hecho por Puerto Rico, que lo fue el Partido Popular y luego sigue siendo el Partido Popular Democrático. Y para aquella época, Don Luis, ¿verdad?, sin tener mucho conocimiento en esto de la publicidad, quiso buscar una herramienta que pudiese utilizar para llegarle al puertorriqueño de a pie en aquella época y poder llevarle de la forma más efectiva el mensaje que él quería llevar y que le llegara a la gente. Y en aquel momento, para las elecciones del 1940, Don Luis Muñoz Marín logró llevar su objetivo a través de un periodiquito que le llamó el Batey. Y obviamente ese era el mecanismo de comunicación en ese momento. Comunicación en aquella época que fue demasiado efectivo. Y obviamente buscando atemperar esa comunicación directa que tuvo Don Luis y que muy bien utilizó y que muy bien le llegó al pueblo, pues nosotros utilizamos ese nombre y lo atemperamos para llevarle a una nueva generación de una forma distinta, directa como en aquella época, pero a través de otras plataformas, el mensaje que queremos llevar de fiscalización y de contenido serio sobre los problemas del país y cómo podemos aportar nuestro granito de arena para formar parte de la solución. Y lo más importante es que la gente se sienta como que estamos en el balcón de la casa hablando de un tema que a usted le interesa. Hay muchas cosas pasando en el país y esta plataforma, como decía Vitito, pues nos va a permitir a nosotros llegar hacia a las casas de ustedes, a sus teléfonos, a los lugares donde usted esté, quizás para que usted pueda sacar un tiempo y pueda sintonizar este podcast y pueda compartir con nosotros la información. Así que vamos a empezar. Hoy vamos a tener un programa especial porque es el primero. Vamos a tener un invitado especial ya mismo, pero en lo que ese momento llega, yo creo que debemos empezar la discusión de los temas y hemos buscado varios temas que han pasado en la semana, como es una edición semanal, pues vamos a tratar de tocar los temas que han ocurrido, obviamente hasta el día en que nosotros hacemos este podcast. Si hay alguna variación, pero lo atenderemos en el próximo. Pero hay varias cosas pasando esta semana y yo creo que ustedes empiezan a opinar. Debo empezar por Niabelis.
Se ha hablado mucho esta semana del tema de los semáforos, del tema de cómo el gobierno, a 8 meses del huracán María, tuvo que esperar a que prácticamente casi la vida de un niño en Dorado se perdiera por un semáforo que cayó encima del carro cuando su mamá estaba esperando el cambio de semáforo, para empezar a cambiar algunos y para que el tema una vez más volviera a la calle. Eso también lo añadimos con las manifestaciones que han habido a través de todo el país de comunidades pidiendo que se les conecte servicio de energía eléctrica en Humacao, en Yabucoa, en Utuado y en muchos otros municipios que tienen problemas. Pero Neabeli, yo creo que el asunto de los semáforos lo vemos todos los días y lo vemos todo. El asunto pues ya es alarmante, está comprometiendo la seguridad vial de los puertorriqueños, y no solamente de los que son conductores, sino también de los que son peatones. Lo vimos en la pasada, en lo que va de semana, que han habido ya varias situaciones en la cual incluso una de ellas costó vida. La verdad, yo tengo una experiencia. En estos días, no hace tanto, estuve en el área de Caguas y pasé aproximadamente por 7 semáforos y 5 de ellos no funcionaban. Así que esto pues compromete la vida de los ciudadanos, la seguridad vial, también. A 8 meses. A 8 meses. Y yo creo, Niabeli, de la gente que nos está viendo, eso es en todo el país. O sea, en San Juan, en Atorrey, en Isla Verde, en Carolina, o sea... Me preocupa un detalle bien importante. Escuché expresiones del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas diciendo que él entendía, de acuerdo a las estadísticas que había podido levantar, que eran muy pocas porque no tenían números ciencia cierta real, que sobre el 50% de los semáforos estaban, que no estaban funcionando. Si el secretario dice que el 50% no está funcionando y nos dejamos llevar es con mucho la experiencia que tenemos con el gobierno, con los números que da la Autoridad de Energía Eléctrica en cuanto a abonado, definitivamente yo estoy convencido que menos del 30% de lo que está funcionando. Ya, aquí vemos, mira, es del sureste, tú eres de la montaña, de la Junta, yo soy de Vega Alta, del norte, y trabajo obviamente estoy más tiempo en San Juan, pero y tú eres del oeste, o sea que esto es todo el país. Sí, de hecho, y un tema que no se ha tocado respecto a los semáforos es la cuestión del desarrollo económico. La economía se afecta en la medida en que los bienes no se pueden transportar de manera libre de un lugar a otro. La realidad del caso es que esto está ocasionando un sinnúmero de ataponamientos en las carreteras y de hecho accidentes, ya múltiples accidentes. Y mira, ya han pasado 8 meses, ya es momento de que se tomen cartas en el asunto de forma, ¿verdad? Expedita, ya no se puede esperar a mañana. ¿Y por qué hay que esperar a que pasen cosas como lo de Dorado? Es lo que uno tiene que preguntarse. ¿Por qué? Pero irónicamente anunciaron, creo que fue hoy mismo, que ya lo resolvieron en un día. O sea, porque tuvo que pasar. Sí, porque se trata... El anuncio de los fondos que recibió el Departamento de Obras Públicas se hizo el 27 de noviembre. Wow. Es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de eficiencia. O de eficiencia, peor aún. O sea, es de eficiencia porque si en noviembre se recibieron los fondos, si el huracán fue septiembre 20, ¿verdad? Y uno tiene que darle un tiempo para, ¿verdad? Siendo uno honesto. Pero, oye, ya inicia la temporada de huracanes en unos días, otra vez. O sea, y estamos hablando de los semáforos. Si añadimos a la discusión los postes que uno ve inclinados por ahí, que uno pasa por la carretera y uno tiene que orar que no caiga ese poste. Definitivamente, mucho más. A 8 meses de haber pasado el fenómeno que hemos vivido como huracán, nosotros no tenemos ninguna, no hemos tenido ninguna mejoría. Ahí está el invitado tratando de... espere, si ya mismo entra. Vitito, decía Niabeli que el gobierno había anunciado el 27 de noviembre que había recibido una cantidad de 8.7 millones de dólares. ¿Y qué ha pasado con eso? Eso es bien preocupante. Energía eléctrica. A mí me enseñaron que el que no puede lo poco, no puede lo mucho. Y en un departamento como Obras Públicas, no poder tan siquiera resolver el problema de los semáforos, es alarmante que eso esté pasando. Energía eléctrica. Tenemos el mismo problema de los semáforos, pero en el caso de energía eléctrica. Y ahí es que yo quería abundar en el tema. Obviamente Niabeli tiene, verdad, también va a hablar del tema, pero a mí me preocupaba mucho y por eso toqué el número de la cantidad que decía el secretario versus lo que dice la Autoridad de Energía Eléctrica también. Yo, de hecho, estuve viendo hace exactamente como unos 5 días que la autoridad estaba hablando de los municipios que le quedaban porcientos importantes de energización. Sin embargo, mi pueblo, Adjunta, no estaba como parte del porciento que estaban presentando los municipios. ¿Y cómo está Adjunta? Por lo menos hasta esta semana. Hasta esta semana salió tan reciente como el 14
de mayo en el periódico El Nuevo Día que sobre el 43% de adjuntas continúa sin energía eléctrica. Y si nos dejamos llevar, porque la mayoría de los abonados adjunteños son residentes del casco urbano, si salimos de ahí, pues nos damos cuenta que la mayoría de los campos fuera del casco urbano en adjuntas están a obscuras, a 8 meses de un huracán. Eso no es, además de preocupante, es bien desesperante. Y eso nos lleva a un tema bien importante que yo quiero que Niabelis abunde, porque eso afecta en todos los entornos al puertorriqueño de a pie. Y afecta tanto en todos los sentidos, pero hay un tema que es bien preocupante que está pasando en un municipio que es vecino de Niabelis, que es el municipio de Yabucoa. Niabelis es de Maunabo. Y en Yabucoa está ocurriendo una situación lo de Yabucoa es triste, una falta de respeto ya, que abona en el asunto emocional y va más allá a un asunto de salud hacia las personas, ¿verdad?, que están viviendo momentos bien desesperantes. ¿Qué es lo que ha pasado en esa zona, Niabelis? Sí, y hablando tanto de lo de energía eléctrica como el asunto de los semáforos, vemos un patrón de insensibilidad con el asunto, de resolver luego de que se forme un escándalo a través de los medios, y mientras tanto pues parece no importarle a los directivos de estas agencias. En el municipio de Yabucoa todavía es triste, yo paso por ahí casi todos los días a ver cómo está apagado la mitad de... Y el alcalde tratando de que lo escuchen en donde quiera que va. Su esfuerzo, lo vemos casi a diario en los medios, ya no, ¿verdad?, es una situación desesperante. Y más cuando es el municipio por donde entró el huracán y tuvo que esperar 75 días para que llegara la primera brigada de la Autoridad de Energía. Esos son 2 meses y 15 días, 2 meses y medio. 2 meses y medio para que llegara. Y todavía aún el 40% del pueblo de Yabucoa está sin servicio de energía eléctrica, y esto pues obviamente, aparte de las implicaciones económicas, de las implicaciones de que todavía hay escuelas que están trabajando parcialmente hasta mediodía, lo que se está viendo mucho es el peligro de la salud mental de la gente. Ahora mismo está pues comprometida su salud emocional. Desde el huracán se han reportado 24 casos de personas que han intentado de alguna manera quitarse la vida. Y vimos uno esta semana, que se trepó en una torre que amenazaba que se iba a tirar. Esto es en una de las escuelas superiores. Todavía no se tienen las estadísticas de las otras escuelas superiores. Estudiantes. Exacto. Adolescentes. Sí, y entonces la incertidumbre que viven estas personas, porque viven en total incertidumbre, porque el gobierno no les comunica, no les deja saber qué es lo que está pasando. Y me imagino pues que debe ser súper desesperante. Yo vivo en Maunabo y también tenemos comunidades que pasan por lo mismo. Es que no solamente es la falta del servicio, es que yo creo que aquí el gobierno ha pecado primero de insensibilidad. Ha pecado de tratar de disfrazar las cosas con un operativo de relaciones públicas casi permanentes, y lo vemos a diario en todos los medios de comunicación. Ha pecado en algunos casos de mentirle al alcalde. El alcalde yo lo he escuchado y lo he visto muchas veces reclamando para su pueblo lo que le prometieron en una reunión anterior o en 2 reuniones anteriores o en 3 reuniones anteriores. Y yo creo que ya a 8 meses, o sea, no hay razón para que allí pase lo que esta semana finalmente sucedió, que es que ordenaron a más de 60 o 70 brigadas entrar a Yabucoa. Yo creo que eso llevó el pasado hace mucho tiempo. O sea, no hay excusa para eso. De hecho, y el problema con la autoridad viene desde el primer momento que pasa el huracán. Recordemos que el gobernador y la administración no buscó a la APA para que atendiera el asunto de la energía eléctrica y prefirió delegarlo todo en Whitefish. Desde ahí no está viendo, la APA es la organización de este tipo de empresas de energía eléctrica en Estados Unidos, que normalmente cuando hay una emergencia así llegan todas al estado donde sucedió y ayudan, y en este caso, como dice Cristian, el gobierno de Puerto Rico no hizo eso, prefirió, ¿verdad?, buscar los servicios de la compañía de Montana, que tenía solo 2 empleados, y desde ahí ha sido como una cadena de dominos que va cayéndose. Y la realidad del caso que esa ha sido la raíz por la cual hoy todavía hay municipios, hay personas que no, ¿verdad?, que no tienen el servicio de energía eléctrica. Ese fue el primer tropiezo, tienes razón, de ahí adelante, exactamente, de adelante hemos visto una comedia de errores. Y también dentro de toda la situación difícil que está viviendo el país, hay algo que fue y que hay que reconocer. Yo creo que para mí, a mi juicio, es bien preocupante el discurso que ha tenido este gobierno y que permitió que se le hicieran recortes millonarios a los municipios, y hemos visto que en esta emergencia la primera línea de defensa
fueron los municipios. Los oficiales electos más cercanos al pueblo son los alcaldes, y demostraron, independientemente del partido político, en esta emergencia, que los que vinieron a resolver de inmediato los problemas principales y más importantes que vivieron los ciudadanos fueron los alcaldes. Y yo recuerdo que hay discusión del plan fiscal, eso se trajo muchas veces, y no fue hasta que el huracán de verdad llegó aquí, que tuvo el efecto devastador que tuvo, que vimos en carne propia la importancia de, y esto es, no de los municipios por simplemente tener una estructura de empleados allí, es de los servicios que los municipios ofrecen. O sea, el Departamento de la Familia no llega primero al barrio Texas de Yabucoa que el municipio de Yabucoa. Eso es una realidad, ni en Aguada, ni en Adjunta, ni en Vega Alta. Eso es así. Aparte de que no llega, es que nunca llegó. Nunca llegó. El Departamento de la Familia aquí fue totalmente inexistente, igual que otras agencias. O sea, nosotros vivimos que la falta de luz y el acceso a supermercados abiertos en esa región donde casi todo pues quedó destruido. Habían personas que tenían, allí muchas personas dependen del programa de asistencia nutricional, y teniendo recursos, o sea, teniendo dinero, por decirlo de alguna manera, no podían hacer sus compras. De hecho, ahí, ¿verdad?, un detalle que también a mí me gusta destacar en este tema. Las comunidades se unieron, hicieron una labor comunitaria encomiable. Esa es la realidad. Le dieron un apoyo a los municipios que, aún los municipios con las estructuras que tienen, si no hubiesen tenido el apoyo de las comunidades, tampoco hubieran logrado, ¿verdad?, ser lo exitoso que algunos de ellos fueron. Porque la realidad del caso fue que las comunidades se unieron y hicieron un trabajo. Por lo menos en mi pueblo de Aguada, la comunidad de Espinal se encargó de hacer lo que allí no hizo ni el gobierno ni el municipio. Esa es la realidad, y así yo sé que... Y el río, esa fue donde el río arrasó. De hecho, allí con... Exactamente, allí se midió la mayor cantidad de agua a nivel de Puerto Rico en estructura. O sea que 8 pies creo que eran. 8 pies. Ahora mismo no recuerdo el número exacto, pero fue sorprendente. Y así que ese rol de las comunidades también es importante destacarlo en este. Estoy totalmente de acuerdo con Cristian, y en el caso de Adjunta fue muy parecido. Yo creo que todas las comunidades se unieron, metieron manos, fueron, ¿verdad?, los vecinos fueron los primeros que salieron con sierra a cortar árboles, a abrir camino con maquinaria. En fin, ¿verdad? Hicieron un trabajo increíble y una labor titánica. Pero partiendo de esa línea también, en el caso de Honda, por ejemplo, una organización que es Casa Pueblo, ellos desde el día 1 han estado literalmente prendiendo adjuntas a través de recursos con energía renovable y por ellos, o sea, iniciativa de ellos, con recursos de ellos, con donaciones del pueblo, con personas de la diáspora que lo han ayudado, pero sin necesitar ninguna ayuda del gobierno. Y eso es importante porque también, obviamente, las comunidades se tienen que apoderar de lo que pasa en su entorno, y eso es una realidad. Uno tampoco puede pretender que todo lo resuelva el gobierno, y eso uno tiene que ser honesto en eso. Lo que pasa es que las cosas que sí le tocan al gobierno, pues han fallado en eso, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que es lo más preocupante aquí, en medio de la crisis que vivimos. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, el tema de los semáforos. Mira, si no está el semáforo porque no hay el dinero para ponerlo todavía, ¿qué impide que se verifiquen y por lo menos o se retiren los que están a punto de caerse, o se enderecen los que están así de lado? Porque uno pasa por los semáforos y a veces semáforos todavía que parece que el huracán fue ayer. O sea, eso es una realidad, pero ha habido cosas tan sencillas como esas que el gobierno no ha podido hacer, y ahí es donde uno tiene que resaltar que ha habido insensibilidad, que ha habido mentiras, porque las ha habido, que ha habido ineficiencia, y por eso estamos donde estamos hoy, por ese tipo de problemas. Quisiera creer que estamos listos. Bueno, si hablamos de que el gobernador dice que estamos listos y el jefe de seguridad pública, bueno, o sea, ¿estamos listos? ¿Contestó usted eso allá? Si es por el jefe de seguridad pública, bendito. No, listos no estamos. Pero, bueno, un día después de decir que estamos listos, ocurrió el incidente del semáforo, así que... Y un apagón ayer anoche. Y un apagón en el área de San Juan. Así que yo creo que este tema es importante porque afecta la calidad de vida de la gente directamente. O sea, aquí esto no es un tema de técnico ni nada en particular. El gobierno tiene que hacer su trabajo, y a 8 meses no lo ha hecho. Así que yo no quiero hablar por ustedes, pero yo creo que lo que sale de esta conversación del día de hoy es que tenemos que seguir reclamando al gobierno que actúe. Tenemos que llevar ese mensaje, y es parte de lo que vamos a estar haciendo en este podcast. Yo creo que ya es momento de que vayamos una breve pausa y regresamos con el invitado especial que tenemos para este primer podcast. Así que no se vayan, quédense ahí. Bueno, regresamos aquí a el nuevo Batey.
imagino que ya están viendo quién es nuestro invitado. No pude esconderlo mucho porque el tiro de cámara rápido se ve, así que aquí lo tenemos con nosotros, el gobernador Alejandro García Padilla. Gracias por haber aceptado la invitación a estar en esta primera edición de El Nuevo Batey. Es un placer, Manuel, estar contigo, con los compañeros aquí en la mesa y con todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que nos están viendo a través del internet. Pues mira, nosotros traemos aquí al gobernador Alejandro García Padilla, además de porque podemos hablar muchos temas con él. Por lo menos yo tengo una pregunta que tengo que hacerla, porque es que a donde quiera que voy me hacen este planteamiento y yo creo que yo lo explico cuando me hacen la pregunta a mí, pero nadie mejor para hacer la explicación que el propio Alejandro García Padilla. Ustedes saben, estamos con este asunto de promesa, la Junta de Supervisión Fiscal y todo lo que está pasando. Un argumento, un planteamiento que hace el gobierno del PNP es tratar o decir que la Junta está aquí o que quien trajo promesa fue el gobernador Alejandro García Padilla y ellos para tratar de esconder que el 90% de su plan fiscal es del gobierno y no de la Junta y que los efectos que van a sentir la gente es de un plan fiscal que el propio gobierno redactó y que no tiene casi ninguna diferencia con la Junta, excepto una que otra cosa, es responsabilizar al gobernador Alejandro García Padilla de que la Junta esté aquí y de que promesa sea aprobado. Yo quiero, gobernador, que usted nos explique si esa aseveración es correcta y por qué usted en su momento respaldó o solicitó la aprobación de promesa. Mira, Jesús y a todos los amigos y amigas, en primer lugar, que el actual gobierno busca a quien echarle la culpa de las cosas que ellos están haciendo, pues es natural y es algo que se esperaba. No todo el mundo tiene, como decimos en la calle, la babilla para no buscar a quien echarle la culpa y asumir la responsabilidad. Eso somos pocos los que somos capaces de hacer eso. Ahora bien, de lo que se trata es que este gobierno dijo que iba a pagar la deuda, que no había que declarar quiebra, decían que no había echado para pagar la nómina. La verdad es que nosotros le dejamos un presupuesto que les ha permitido operar desde entonces sin coger prestado, número uno. Número dos, dijeron que no iban a radicar la quiebra y en menos de 90 días la radicaron. El gobierno está operando gracias a la ley promesa. Esa es la verdad. Si no fuera por la ley promesa, ya los acreedores, los bonistas, los fondos buitres se hubiesen quedado con el gobierno. ¿Por qué fuimos a buscar la ley promesa? Para contestar la pregunta directamente. Porque si no, los fondos buitres se quedaban con el gobierno, habían radicado las demandas. Y Puerto Rico no tenía protección contra esas demandas. Pero, y hay que incluir ahí, y le pregunto, gobernador, y ustedes intervienen cuando ustedes quieran. Hay que recordar también que el gobierno su gobierno trató con la quiebra criolla, trató de solicitar el capítulo 9 de quiebra federal, y de hecho quien se opuso fue la comisión, la hoy comisionada y el hoy gobernador. O sea que antes de llegar a promesas, hubo dos intentos de tener una reestructuración sin una junta, que era lo que buscaba la ley de la quiebra criolla y lo que buscaba el capítulo 9. Y ese camino, el cual no se pudo lograr un éxito, es lo que al final... Ellos se opusieron a todo lo que evitaba llegar a la junta. A las cosas que tú has mencionado, la quiebra criolla, a la ley 66 que la están utilizando. La ley 66 que le votaron en contra. ¿Entendieron? Y la extendieron, la están utilizando. Al IVA. Y el IVA yo lo recuerdo casi con sí mismo. Porque hoy todos los que se opusieron, excepto dos o tres que no se atreven a admitirlo, saben que era la mejor alternativa. De hecho, si usted que nos está viendo paga contribuciones y le sacan chavos de su cheque para mejorar su hacienda, denle las gracias a los que se opusieron al IVA. Entonces, el mecanismo de la Junta de Control Fiscal dentro de la ley promesa nace porque precisamente los republicanos no iban a aprobar lo que era el mecanismo para que Puerto Rico pudiera tener la quiebra que queríamos y necesitábamos en ese momento, sino teníamos como condición tener la Junta. Así es, el secretario del Tesoro y su principal ayudante, Jack Lew y Antonio Weiss, el presidente Barack Obama y yo estábamos buscando que Puerto Rico pudiera reestructurar su deuda. Eso es el título 3 de la ley promesa. Como condición para el título 3, los republicanos, ayudados por los republicanos de aquí, pusieron la Junta. Había un tema del cual yo hablo por primera vez en este. O sea que tenemos una exclusiva ya en el primer programa. Eso para que ustedes vean, esto va bien. Y es que hubo incluso personas del PNP y del Partido Popular que se opusieron a que la Junta tuviera que ser aprobada, que
Bueno, que promesa, incluyendo la Junta, entrara en vigor solo si lo aprobaba la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. O sea, había una propuesta para que promesa no entrara en vigor si no tiene el voto de la Asamblea Legislativa de aquí el cuatrienio pasado. Así es. ¿Y qué pasó con esa propuesta? Pues las personas de la Asamblea Legislativa de los dos partidos fueron allá y dijeron que si eso se incluía, ellos jamás iban a favorecerlo. Claramente eso va dirigido a que no querían, ¿verdad?, asumir el costo político. La responsabilidad, Cristian, la responsabilidad del gobierno es un ejercicio de la responsabilidad. Y hay veces que ejercer esa responsabilidad cuesta votos. Hay veces que ejercer esa responsabilidad hace decirle al país la verdad que el país no quería oír. Y yo tuve que tomar una decisión de si decirle al país la verdad que nadie quería escuchar, y eso me obligaría a no aspirar a la reelección, o mentir como habían mentido otros gobernadores y tomar prestado. Y yo decidí vivir tranquilo con mi conciencia y decir la verdad. ¿Qué hubiese pasado si promesa no se aprobaba? Un escenario donde promesa no exista. No se hubiese aprobado, o sea, se fallaba la quiebra criolla, no se conseguía el capítulo 9 y promesa no hubiese sido posible. Déjame hacer un preámbulo para esa respuesta. A veces yo oigo a la gente decir por ahí que tocamos fondo. Y yo quiero que el país sepa que no hemos tocado fondo. Tocar fondo es cuando el gobierno no tiene dinero para pagar las nóminas. Tocar fondo es cuando el gobierno no tiene dinero para pagar la gasolina de las patrullas o de las ambulancias o de los autobuses escolares. Tocar fondo es cuando los bancos, como el gobierno no puede depositar, los bancos no pueden honrar los depósitos de la gente. Eso es tocar fondo. ¿Qué hubiese pasado si no tuviéramos esa ley que nos protege? Esa ley federal que nos protege. No tendríamos chavos para pagar la nómina. No tendríamos chavos para las patrullas de policía, ni para las ambulancias, ni para el centro médico, ni para los autobuses escolares. Una cosa es que las luces no prendan porque hay apagón. Otra cosa es que las luces no prendan porque la autoridad no tiene combustible para generar energía. Esas son las cosas que hubiesen pasado si no tuviéramos la ley, porque nos hubiesen embargado las cuentas. De hecho, quien más ayudó al final a que se aprobara la ley promesa fueron los bonistas que radicaron demandas en las cortes de Nueva York pidiendo que se embargaran las cuentas del gobierno de Puerto Rico. Y cuando los congresistas, hasta los republicanos, cuando vieron eso, dijeron, espérate, esto hay que aprobarlo ya. Sí, de hecho, la última vez que yo miré cómo iban las cuentas de Puerto Rico, creo que habían $2,000 millones. Eso dicen ellos esta semana, dijeron eso. Si la ley promesa no existiera, la realidad del caso es que eso fuera dinero directo a los bonos. Esa es la realidad. Así es. Ahora, no es menos cierto que la Junta también ha traído, o sea, que promesa tiene un aspecto que yo muchas veces cuando me han preguntado lo he llamado un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es que nos permite primero tener la paralización de los litigios y, o sea, que no nos demanden por las deudas, por no haber pagado la deuda. Y número dos, la posibilidad de reestructurar esa deuda para reducirla y que podamos pagar menos porque no podemos pagar la deuda como está. Eso es positivo. Ahora bien, tiene una junta de 7 personas que no son electas y que han estado tomando posiciones todas dirigidas a recortes, a austeridad, a reducir asignaciones, a quitarle fondos a la universidad, que han estado de acuerdo con el gobierno en eso, han estado de acuerdo en quitarle fondos a los municipios, han estado de acuerdo en reducir el plan de salud. Eso es un aspecto que nadie puede negar que es negativo y que yo creo que la falta de que esa Junta tenga de verdad medidas de desarrollo económico es evidente. O sea, yo no he visto nada que sea dirigido a proyectos de desarrollo económico de esa Junta. Y está incumpliendo el mandato de promesa. Y yo creo que el reclamo contra la Junta es que se está enfocando en un solo lado. Como tú dices, la Junta no son personas electas, pero tampoco lo es la Junta de Acueducto y la Junta de Energía Eléctrica. Y la Junta de Energía Eléctrica con la Comisión de Energía. La Junta de Acueducto mañana puede decidir aumentar la factura del agua sin preguntarle a nadie. Ya lo decidieron, por 10 años corridos va a haber aumento de agua aquí. Por lo tanto, si la Junta de Acueducto puede decidir aumentar la factura del agua y no es electa, y la Junta de la Universidad de Puerto Rico puede decidir aumentar los créditos y no es electa, pues entonces tendríamos que decir que no son decisiones democráticas, ¿verdad? Entonces ahí es cuando como tantas veces las discusiones son superficiales.
La Junta la Junta de Control Fiscal es tan democrática como la de Acueducto, que puede aumentar la factura sin preguntarle a nadie, y como la de la IUPI, que puede aumentar el crédito sin preguntarle a nadie, porque ambas la nombran funcionarios electos. Pero ¿está de acuerdo con las propuestas que ha hecho la Junta? No. Y lo dije desde mi mandato. Había cosas con las que yo no estaba de acuerdo y por eso ellos prefirieron negociar con el gobierno actual. Si yo se lo dije a José Carrión el día que lo vi, le dije, yo sé que no lo vas a admitir, pero me extrañas. Porque yo le dije a ellos, las cosas que no son negociables son las siguientes: los empleados públicos, los pensionados y los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Y hemos visto que existe mucha controversia con el tema del aumento en el costo de la matrícula de la universidad, y lo vemos ahora cuando hablan, ¿verdad?, de los recortes a las pensiones. Y vemos que sí tiene la Junta la facultad, y Promesa lo establece así, para velar por el presupuesto, por las partidas, pero tiene la autoridad directa. Le hago esta pregunta como muchos puertorriqueños nos hacemos, para decidir en dónde directamente se tiene que recortar. No. La Junta tiene la potestad de decir cuál es el monto del presupuesto, cuál es el gasto. Pero ¿cómo se divide ese gasto? Si es tanto para familia, y tanto para la policía, y tanto para el DACO, y tanto para obras públicas, eso lo decide el gobierno. De hecho, el gobierno de Puerto Rico maneja la política pública de acuerdo a lo que ellos entiendan que es lo correcto, y si la Junta establece que hay que hacer un recorte y el pleito termina en el tribunal, existe una gran probabilidad de que sea a favor del gobierno. Bueno, si es esa la pregunta ante la Corte, sí. Si esa fuera la pregunta ante la Corte, sí. Por eso la objeción de la Junta con el presupuesto es que no está estimando adecuadamente los ingresos y los gastos, porque es donde único se puede meter. Sí, ellos tienen un poder absoluto en el manejo del presupuesto. Ellos tienen un poder absoluto en cuanto a la cuantía. La cuantía, sí. No en cuanto a cómo se divide el presupuesto. Sí. Y Janabeli, creo que va. Yo tengo una pregunta. ¿Usted cree que la Junta ha cumplido el propósito por la cual se creó? O sea, ¿hay algún logro que tenga la Junta? 2 años. Sí, 2 años. Pero un propósito, ok, la respuesta... No promesa, es la Junta como tal. Muy bien, muy bien. No, la respuesta es que no tenemos un presupuesto. El tema de la resolución de la deuda está a mi juicio atrasado, y principalmente la Junta no ha buscado los mecanismos de desarrollo económico que la ley exige. Ahora bien, la razón por la cual se creó la Junta fue para que pudiéramos tener el título 3, y eso sí lo hemos tenido. La razón es que el gobierno puede operar. Pero eso hemos podido tener con un capítulo 9, o sea, o con una... Capítulo 9 hubiese servido solo a las corporaciones públicas. Correcto. Tú recordarás que estábamos en esa discusión y se hablaba de Big Nine. Me acuerdo. De que fuera un capítulo 9 para el gobierno entero, que es lo que es el título 3. O sea, si eso lo hubiese cubierto la quiebra criolla, que iba dirigida, de hecho se nos quedó la ley de moratoria que también se aprobó. Exacto. Para que la quiebra criolla en combinación con la ley de moratoria lo cubrían. Entonces, eso hubiese sido promesa sin la Junta, por decirlo de alguna forma. ¿Cuántos juegos nosotros tuvimos que aguantar por el tema de crudita? Y va año y medio, el gobierno no la ha derogado. De hecho, se está acabando la 3ª sesión legislativa. Y no han quitado ninguno de los mecanismos de recaudo que criticaron. Ninguno. De hecho, extendieron la ley 66, solicitaron la moratoria, solicitaron el stay de promesa, y por ahí podemos hablar. No solamente han dejado todos los mecanismos de recaudo que yo dejé, sino que han añadido unos cuantos. Y ahora están pensando en la planilla quitar las exclusiones. Porque entonces te quitan, eso es un tema. Te quitan un 1% de contribuciones, pero te quitan las deducciones de la casa o de la escuela. Pero es que es peor. Pero es que es peor, porque es que si los números no se dan, los estimados de ingresos no se dan, como llegó el proyecto de fortaleza de la Asamblea Legislativa, que lo hemos estado discutiendo toda esta semana, es que el secretario de Hacienda tendría la facultad, él, no la Asamblea Legislativa, de eliminar la reducción de las tasas, pero se queda la eliminación de las deducciones. Y eso es una capacidad legislativa. Sí. Que yo no estoy seguro que la Asamblea Legislativa pueda rendir. Bueno, por lo menos, y uno tiene que ser el presidente de la Comisión de Hacienda, Tony Soto, ya ha dicho que él no va a darle paso a un proyecto, que no va a ceder esas prerrogativas. Eso a mi juicio es positivo. Y eso me alegra, y otra vez habla bien de Tony Soto. Ahora, y tengo que decirlo porque ha sido así. Ahora, tengo que resaltar que el proyecto que llegó de Fortaleza, esa era la intención del proyecto. Que salga allí otra cosa diferente, pues producto del debate. Pero la intención de Fortaleza era esa. De hecho,
si la legislatura elimina esas cortapisas, entonces lo que vamos a tener al final del día va a ser que posiblemente no se van a dar los ahorros esperados, no se van a poder hacer los ajustes que iba a poder hacer el secretario, ¿verdad?, de Hacienda, y el efecto posible va a ser que quizás la Junta va a denegar estos cambios a la contributivos, porque la realidad del caso es que si no se cumplen los objetivos, ¿verdad?, ahí se activaban estos mecanismos en los cuales el secretario de Hacienda podía hacer los ajustes. Si ahora se enmienda y no se pueden hacer los ajustes, por tanto no se puede cumplir. Que como dice Cristian, y ahí como se trata de una ley que afecta directamente el presupuesto, la Junta puede decidir no autorizarlo. Estamos casi terminando, pero el tema de me quedan muchos años. El tema de la reforma es interesante porque mira, desde el nombre, la realidad del caso es que estos son una enmienda aislada a unos impuestos específicos, que esto no es una reforma. Esto le podríamos decir algún tipo de reforma parcial, que los estudiosos del tema critican que se hagan ajustes contributivos de esta manera solo parciales, que no se tome en cuenta, ¿verdad?, la totalidad del sistema contributivo. Y igualmente es importante recalcar sobre este tema. ¿Verdad? En las vistas de la Asamblea Legislativa ha sido patente, las diferentes organizaciones han señalado que la reforma tal como está afecta el desarrollo económico del país, y eso hay que señalarlo, porque la realidad del caso es que Puerto Rico no va a salir del situal en el cual se encuentra sin desarrollo económico. Si las políticas contributivas van en contra del desarrollo económico, pues entonces, ¿cuál es la visión de gobierno que se tiene? Es como dice Cristian, y tengo que felicitar a Jesús Manuel, que ha estado viendo sus intervenciones en esa comisión, y en estos días, personas que hoy están en la empresa privada, que representan asociaciones privadas, que antes estaban vinculadas al gobierno del PNP, han admitido que como está redactada va en contra del desarrollo económico de Puerto Rico. Sí mismo, exfuncionarios del PNP. Eso ha sido así. Bueno, yo no sé si usted tiene alguna otra pregunta. Vitito tiene una. Culmine el tema y me desvío nuevamente al tema de promesa. Gobernador, ¿podría existir la posibilidad real de enmendar promesa para quitar la Junta? Eso es una posibilidad, porque es que lo vemos en discusión y vemos que existe muchísima oposición, que suena muy bonito al oído de la gente. Jurídicamente eso es posible, el Congreso podría hacerlo, pero que sea probable, no creo. Y con un gobierno republicano, vamos, digo, lo único. Ahora, eso sí, en Estados Unidos los republicanos han definido sus lealtades y no están con el pueblo de Puerto Rico. Yo creo que eso quedó claro con la respuesta del huracán. Por decir solamente una. Ha sido ofensiva. Antes de terminar, yo quiero hacer una pregunta y que usted me conteste. Bueno, la gente sabe que si de algo Alejandro García Padilla es conocido porque dice las cosas como las piensa, ¿verdad? En días recientes vimos unas declaraciones de la secretaria de la Gobernación en un periódico de circulación general. Y básicamente de lo que planteaba era los problemas con la forma en que se hacen los nombramientos y cómo de alguna manera no eran buenos para el país, y entre otros comentarios. Usted, no sé si pudo ver la entrevista y si tiene algún comentario o alguna reacción a esa declaración. Mira, la verdad es que no tengo tiempo para ese tipo de cosas. Tengo cosas importantes. Tengo una familia y trabajo. Pues le doy importancia a ese tipo de críticas que no tienen fundamento. Bueno, yo creo que contesto. Nada, vamos a darle las gracias al gobernador Alejandro García Padilla por haber estado en nuestro primer programa. Gracias a Neabelis, a Vitito, gracias a ustedes, a Cristian, oye, en los controles, no se puede olvidar, Omar Vázquez en los controles allí haciendo maravillas con esto. Y nada, vamos a seguir haciendo este tipo de programa, como ustedes saben. Este es solo el primero, vamos a comenzar semanalmente a hacerlo, vamos a traer invitados aquí, así que comuníquense con nosotros aquí a la página de Facebook del Nuevo Batey, para que quizás en el próximo pueda ser usted el que esté en este programa haciendo los planteamientos que haya que hacer. Así que bien agradecido, regresamos la próxima semana, vamos a fiscalizar, vamos a explicarle a la gente las cosas como son, y vamos a seguir llevándose adelante un mensaje de información para que ustedes tengan todos los datos. Así que hasta la próxima, gracias a todos.